Pagos directos de $4,000 para adultos mayores, familias con hijos menores de 18 años y personas de bajos ingresos. Estarían llegando en diciembre. Pagos directos de $4,000 para adultos mayores y para familias con hijos menores de 18 años y personas de bajos ingresos llega en diciembre. Se trata del Fondo de Acción de Recuperación para el Mañana, pues es una ayuda para las familias que tengan adultos mayores, que tengan dependientes menores de edad, que sean personas de bajos ingresos y que tengan problemas financieros. Para poder obtener este considerado estímulo económico, tendrás que presentar una solicitud, pero eso sí, tendrás la oportunidad de obtener hasta $4,000 en este mismo mes de diciembre. Un pago directo de $4,000 está por llegar a las manos de miles de adultos mayores y familias que tengan dependientes menores de los 18 años. Se trata del programa que se otorga a través del Fondo de Acción de Recuperación para el Mañana. Esta organización se enfoca en ayudar a las familias que tengan adultos mayores y hijos menores que tengan problemas. La elegibilidad se otorga a las familias con menores de 18 años y con mayores de 55 años. En este proceso se va a dar la prioridad a los hogares que corren riesgo de quedarse sin hogar o que tengan problemas financieros acabando este año 2023. ¿Cuáles son los requisitos para poder lograr esta elegibilidad? De acuerdo con el Fondo de Acción de Recuperación para el Mañana, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos. Para empezar, deben vivir en uno de los 39 códigos postales de Health Equity del condado de San Diego. Deben contar con un adulto mayor que tenga 55 años o más o tener dependientes menores de 18 años. Deben vivir en un hogar que gane el 20% o menos del nivel federal de pobreza. Si bien las solicitudes para este año se cerraron, realmente los seleccionados ya fueron notificados, pero recientemente se está habilitando una nueva solicitud para empezar el año 2024. En la anterior solicitud se eligieron mediante una lotería. Los pagos ya se han estado realizando desde junio y el último que estaría recibiendo de ese lote de pagos será en este mes de diciembre. Pero, al mismo tiempo, se está habilitando las nuevas solicitudes para empezar el año 2024. El contacto con los elegidos se selecciona mediante teléfono o mediante correo electrónico. Todos estos datos se van a proporcionar mediante el proceso de esta solicitud, pues los pagos se distribuyen mediante una tarjeta de débito que ya está prepagada y es enviada por correo o puede ser recogida en las ubicaciones designadas. Luego de la inscripción, el personal de esta organización se va a comunicar las próximas fechas y horarios para la orientación. Y de este modo pueden ver la recogida de sus tarjetas o el envío de tarjetas por correo. El programa de Fondo de Acción para la Recuperación de Mañana fue desarrollado por Jewish Family Service y es financiada por el Condado de Fondos Federales dentro de la Ley del Plan de Rescate de los Estados Unidos. Un total de 2,250 familias son y serán beneficiadas con estos pagos directos. El dinero prácticamente se puede utilizar en los gastos que usted considere adecuados, o sea, puede gastarlo en lo que usted quiera. Los $4,000 se envían en un solo pago directo, no es mensual ni nada, y se depositan, como les mencionamos, vía electrónica a las cuentas bancarias de los elegidos. Aquí también pueden recibirlo mediante Venmo y por PayPal. Ahora bien, para las personas que creen que no pueden ser elegibles para estos pagos directos de $4,000, les traemos un estímulo económico de $550. Se trata de reembolsos de impuestos y son para el año 2024. Más de 700,000 familias que residen en Michigan van a recibir un estímulo económico. Es un pago de $550 y será comenzando el año 2024, específicamente en el mes de febrero. Esta ayuda viene a ser un crédito fiscal y está destinado a las personas que resulten elegibles.
De acuerdo a lo comunicado por la gobernadora Gretchen Whitmer, la cantidad de $550 se repartirá por hogar y para las personas a las cuales se les necesite compensar la diferencia del 24% a quienes se les debe, según los cálculos realizados en sus declaraciones de impuestos del año 2022. Esta cantidad se obtiene luego de una votación que se llevó a cabo en donde los líderes demócratas del estado de Michigan votaron para que se aumente el crédito tributario por ingresos del trabajo en un 30%, igualando los estándares del gobierno federal. ¿Cuáles son los requisitos? Este presupuesto se obtiene de $1,000 millones que fueron obtenidos en recorte de impuestos, un proyecto que la gobernadora Gretchen Whitmer promulgó a principios del año 2023. Según información proporcionada, el estado de Michigan comenzará a enviar estos cheques de crédito del impuesto para familias trabajadoras a partir del 13 de febrero del año 2024. Otro de los requisitos es haber trabajado y lograr ingresos que no superen los $63,000 anuales, así como, dado el caso, tener ingresos por inversiones inferiores a los $11,000. También, deben ser ciudadanos estadounidenses y tener un número de seguro social válido. Además de los datos mencionados anteriormente, para poder lograr esta elegibilidad, otro requisito es que las familias hayan calificado primeramente para el crédito en sus declaraciones de impuestos del año fiscal 2022 y las cuales se presentaron en este año 2023. De acuerdo a esta legislación promulgada por la gobernadora, el crédito se incrementó del 6% al 30% del crédito tributario por ingreso del trabajo federal a partir del año fiscal 2023. Se aplicará de manera retroactiva a partir del año fiscal 2022. Esto quiere decir que los residentes de Michigan elegibles podrían recibir un cheque adicional a su declaración de impuestos del año 2022. Al quintuplicar el crédito fiscal para familias trabajadoras, estamos devolviendo un promedio de $550 a los bolsillos de 700,000 familias de Michigan. Esto beneficia directamente a la mitad de los niños en Michigan, a las mamás, a los papás, que puedan usar este dinero extra en el momento de pagar los impuestos para pagar las cuentas, para poner la comida en la mesa y para comprar útiles escolares. Esta expansión va a generar un reembolso de impuesto combinado en promedio de $3,150 a 700,000 familias, impactando directamente a casi 1 millón de niños. Estamos hablando casi la mitad de los niños en Michigan. Recuerda que Michigan no es el único que ha estado un reembolso de impuesto para el próximo año 2024, sino que para este mes de diciembre, finalizando el 31 de diciembre, se está dando otro reembolso de impuesto en el estado de Montana. Pues si eres una de estas personas que un dinero extra le ayudaría a pagar las cuentas básicas, entonces sin duda alguna te puede interesar solicitar este estímulo económico que va desde $1,250 hasta $2,500. Se está entregando en el estado de Montana. Solo tienes que darte prisa, porque la última oportunidad está por vencerse. Es un reembolso de impuesto, el cual se está otorgando a través del Departamento de Ingresos del estado de Montana. El estímulo económico se ha estado entregando desde julio de este año 2023 y se planea terminar con la distribución de este impuesto sobre la renta para el 31 de diciembre de este presente año. Pues quedan pocos días para que puedas solicitarlo, pero tranquilo, aún puedes hacerlo. Los pagos tal vez no se te vayan a distribuir exactamente en esta fecha, ya que si lo solicitas en estos últimos días de diciembre, más que seguro te estará llegando entre febrero y marzo del próximo año 2024.